Quiero darle la bienvenida a todos. Yo soy María Ignacia Manterola. Yo soy la directora ejecutiva de la Fundación Voces Católicas. Nosotros somos un grupo de laicos dedicado a presentar la opinión católica en el debate público, en distintos espacios de la sociedad, como una forma también de, no dependemos del arzobispado, pero sí estamos alineados con las instituciones eclesiásticas para iluminar el debate público también, con las enseñanzas de la fe. También quiero dar la bienvenida especialmente a nuestros invitados que generosamente se ofrecieron a hablarnos de este tema. Catalina Siles, aquí presente, es licenciada en Historia de la Universidad de los Andes, es magíster en Historia por la Universidad Católica y doctora en Sociología también por la Universidad Católica. Es investigadora, además, actualmente del Instituto de Estudios de la Sociedad, también conocido como el IES, y desde allí aborda principalmente temas de familia y género. Por, por el otro lado, tenemos a nuestro otro invitado, Eduardo Valenzuela, que es sociólogo de la Universidad Católica también, con estudios avanzados en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia. Actualmente es académico, anteriormente fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y además actualmente compone el Consejo Directivo de la Encuesta Bicentenario. Muchas gracias, Catalina y Eduardo, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Voy a partir haciendo un contexto general de lo que fue la encuesta Bicentenario, que nos dio muchos resultados sobre opinión pública, pero un contexto general respecto a nuestra sociedad, más allá de la creencia, dio fuerte resultado a una sociedad que tiene una visión polarizada. El 80% percibe un gran conflicto político entre la izquierda y la derecha. El 77% un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes y un 72% por ciento entre mapuches y el Estado. O sea, en los tres casos rondea tres cuartos de nuestra sociedad. Sin embargo, en noticias más positivas, también se percibe un alza general en el orgullo por ser chileno y un aumento de la esperanza en que Chile puede crecer en los próximos 15 años. Esta es una cifra bien novedosa, considerando en el periodo de elecciones en el que nos encontramos, frente a una nueva presidencia también. Ahora, respecto frente a lo que es creencia específicamente, el 44% de la población se declara católica. Esta cifra no ha experimentado en realidad mayores cambios desde la pandemia, pero hay que considerar que antes de la visita del Papa Francisco a Chile, que estuvo marcada por la denuncia de crisis de abuso, rondaba el 60%, se ha bajado cerca de un 15%. Ya vamos a hablar en el debate sobre lo que esta cifra nos dicen sobre la juventud, que es aún más drástico. Pero también, respecto a confianza, después de casi una década de crisis, volvimos, como Iglesia Católica, a recuperar el 22% de confianza del 2016. O sea, también después de una década de crisis pareciera que la Iglesia ha recuperado la confianza. Sin embargo, sigue siendo una cifra baja en comparación con la de las Fuerzas Armadas o las universidades, que rondan el 55%. Bueno, en este contexto de encuesta bicentenario, tenemos una pregunta, Marco, que es ¿cuál es la realidad y los desafíos de los católicos en este escenario? Vamos a pasar ahora a un primer bloque que se refiere principalmente al catolicismo de forma general. Del 44% de los chilenos que se declara católico, las prácticas y creencias que abraza este grupo no son especialmente institucionales ni doctrinales. Por ejemplo, aunque el 44% es católico, solamente el 11% es de misa dominical. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede describirse a esta forma de ser católico en Chile hoy, en comparación a la historia de Chile, a otros momentos históricos, pero también a otros países? Se ha hablado de un Catholic Revival en varias naciones, sobre todo anglosajonas. Entonces, ¿qué tienen que decir respecto a eso? Propongo que el diálogo lo abra Eduardo. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, lo que tenemos en Chile es un declive de la proporción de personas que se declara católica muy, muy acelerado, muy fuerte en las últimas 2 décadas. Es algo que venía de antes del ciclo de los abusos sexuales que ocurrió durante 20 años. Em,
Y es un proceso lento pero sostenido que nosotros llamamos de desafiliación católica. Em, la gente, las personas se reconocen cada vez menos como católicas. Si uno les pregunta en una encuesta con qué religión se identifica, qué religión profesa, la proporción que te dice católica ha caído. Incluso menos del 50%. Es un país que está en esa pendiente por la que han atravesado una buena parte de los países europeos mucho antes que nosotros y por la que está atravesando lentamente también Estados Unidos. Estados Unidos fue, como ustedes sabrán, una excepción en el mundo desarrollado, una excepción religiosa. La secularización europea de los años 60, 70, todavía 80, no se produjo en Estados Unidos y Estados Unidos permaneció como un país religioso. Sin embargo, en los últimos 10 años ha comenzado también la misma pendiente, llamémosle genéricamente de desafiliación, por la que atravesó Europa y por la que estamos atravesando nosotros. Entonces, esa excepción norteamericana se está diluyendo también. Entonces, ese es como el dato fuerte, fundamental de nuestro panorama religioso. Lo segundo es que nosotros, ese declive de la población católica no la aprovecha ninguna otra confesión religiosa y en particular no la aprovechan los evangélicos. Nosotros todavía tenemos la impresión de que los evangélicos crecen, pero en verdad en los últimos 20 años no lo han hecho. Ni las encuestas ni el censo muestran un aumento significativo de la población evangélica en el país, que se estacionó más o menos en el 17-18%, que no es poco en todo caso, pero no tenemos un auge evangélico, no tenemos un trasvasije de población católica, de católicos, las denominaciones religiosas, en particular evangélicos. No tenemos otras confesiones que aglutinen una población estadísticamente significativa. Los mormones son 100.000 en el país, en fin. Entonces, ese es el segundo hecho de nuestro panorama religioso. No tenemos lo que se llama efectos de sustitución, de gente que parte de un lado de una iglesia y se va a otra. Y lo que sí tenemos, tercer aspecto fundamental de nuestro panorama religioso, es un aumento de la proporción de personas que te dice que no tiene ninguna religión. Y tú le preguntas con qué religión se identifica y contesta ninguna. Y esa población comienza a ser muy, muy significativa, 30%, un poquito más, de la población general y hasta casi 50% de los jóvenes chilenos que te responden así: ninguna religión, no tengo ninguna religión. Y la única especificación que hay que hacer respecto de esa respuesta es que una proporción, no todos, pero una proporción importante de esa gente que te responde ninguna religión, sin embargo, es gente que todavía cree en Dios y gente que incluso tiene creencias convencionalmente cristianas. Si en la encuesta o en el censo se le preguntara si usted es cristiano, probablemente una porción de esa gente respondería que sí. Cristiano pero no católico, cristiano pero no evangélico, cristiano pero no protestante. Es decir, es propiamente desafiliación, no increencia. Entonces, es que es un fenómeno mundial también. No toda la desafiliación religiosa
va a parar a las manos de la increencia. La proporción de personas, incluso de jóvenes, que se dice derechamente ateo, es relativamente baja y a veces incluso insignificante, 3-4% de la población en general. Entonces, esas es como las tres cosas que caracterizan nuestro panorama religioso. Esto sucedió en Europa hace ya varias décadas atrás, porque ustedes tengan una idea, en Francia, que fue un país tradicionalmente católico, hoy día más del 50% de los franceses te dice que no tiene ninguna religión y más del 60% de los jóvenes franceses te dice lo mismo. Y la población católica se ha reducido, la población que se confiesa católica se ha reducido a menos del 40, 30 y tantos por ciento. En Francia, el país, la hija predilecta de la iglesia, como se decía antiguamente. Ahora, la otra parte de la pregunta es ¿qué significa ser católico hoy día? ¿Qué pasa con las personas que sí se dicen católicas? Eso lo podemos conversar más adelante, Ignacia. Eh, Sí, pero podemos hasta quizás aquí yo. con estos primeros puntos que ya diste que son bastante decidores, iluminadores, también Catalina, si quisiera agregar o cómo lo ves tú. Obviamente muy de acuerdo con el profesor Valenzuela. Tal vez eso, añadir como algunos aspectos de este panorama, ¿cierto? De una caída que venía muy, muy acelerada de hace décadas, pero desde la última medición tampoco en otros países de Europa, por ejemplo en Inglaterra. Entonces eso, la afiliación se mantiene, pero la práctica disminuye y la transmisión se debilita, ¿cierto? Y entonces, como señala, no sé si ha leído la columna, a mí me pareció muy iluminadora la columna de Jorge. Es, hay este cambio como muy sociológico de esa pertenencia católica respecto a lo que sucedía en el pasado. Yo creo que un punto más crítico es la brecha generacional, ¿cierto? Eso, la proporción de Sí, jóvenes que se declaran católicos es bien baja, creo que era el 18%. sí. eh, Mira, aquí lo tengo. y esto repercute mucho la transmisión de la fe, ¿cierto? Pero lo que uno puede proyectar hacia el futuro, bueno, depende mucho de esto y al parecer aquí no hay un cambio significativo. Entonces esto obviamente altera los canales tradicionales de transmisión de la fe, que dependía un poco de las familias y de las comunidades con una fuerte continuidad histórica, ¿cierto? Entonces eso, pareciera que la iglesia, la fe católica, ya no conversa automáticamente con la experiencia vital de los jóvenes, sino que tiene que ganarse su interlocución y aquí nuevamente obviamente hay un problema, un desafío, pero también una oportunidad que, digamos, exige a la iglesia también como reevaluar, bueno, cómo debe transmitir lo que tiene que transmitir, cuáles son las causas de desafiliación, sobre todo en los jóvenes. eh, y a nivel como más general, o sea, de toda la población, eso, sabemos que para la religión católica la dimensión institucional, eclesial, tiene una fuerza importante, ¿cierto? No da lo mismo creer o no creer en la iglesia. Y entonces, bueno, cómo volver a reinstitucionalizar de alguna manera la fe y marcada por esta fragilidad en la confianza. Cómo volver a reincorporar, ¿cierto? Estas categorías centrales de la tradición que se han perdido, porque, claro, aspectos doctrinales que hoy día incluso gente que se reconoce como católica, pero que no comulga con verdades esenciales de la fe, como la presencia de Dios en la Eucaristía, Sí. ¿cierto? Em, Sí, entonces, al respecto, había como una subpregunta, porque entre el público, en la inscripción de este webinar, existía la pregunta
podían dejar preguntas y también había harta inquietud por el laicado, por el grupo laico de la iglesia y también cómo intervenía quizá esta nueva forma de ser católico en Chile, quizás no tan doctrinal, no tan institucional. Ya vamos a pasar al tema de los jóvenes, que es un bloque entero, pero también en la esfera pública, por ejemplo, si realmente, por ejemplo, en los procesos democráticos, ser católico hoy día tiene alguna referencia o la verdad es que son personas que se dividen en el espectro, no digo político solamente, sino que democrático en distintas leyes, también puede ser en organizaciones privadas. ¿Hay alguna forma de ver alguna pista? Esto lo dejo abierto si alguno quiere responder abiertamente. Profesor. Eh, mira, si uno mira ahora los católicos, hay dos cosas que subrayar. Lo primero es lo que podríamos llamar el declive de la religión de templo. La gente va poco a la iglesia, al templo. Eh, los católicos en particular tenemos una participación frecuente, asidua al templo del 8 o 10% de la gente que se declara católica. Probablemente incluso eso está un poquito inflado porque la gente tiende a sobredeclarar su asistencia al templo, pero ya, bueno, uno de cada 10 católicos es un observante dominical, digámoslo así, ¿ah? Em, que es bajo, pues es bajo, para que ustedes tengan una idea, en el caso de los evangélicos es 4 de cada 10. Mm. Entonces serán menos, pero la gente que asiste frecuentemente al templo es más y es casi equivalente a la población católica en número, ¿ah? Bueno, entonces tenemos eso. Nosotros no sabemos si eso fue siempre así, em, pero bueno, hay indicios en la historia de que porque lo que es propio de América Latina, de Chile también, es que siempre aquí hubo pocos sacerdotes, pocos curas en relación a Europa. Si uno mira la densidad de cura por población en América Latina, no sé, 5 o 6 veces menos que la que hubo en Europa o en Estados Unidos. Entonces, la capacidad que tuvo el templo de atraer a la feligresía católica fue siempre relativamente baja. No fue muy famosa, ¿ah? Em, pero eso se ha agudizado. Entonces tenemos un problema porque el templo lo que ofrece es la mediación sacramental de la experiencia religiosa. En particular la comunión, la Eucaristía, qué sé yo, la confesión, ya, bueno, ¿no es cierto? Y los ritos de pasaje, bautismo, matrimonio y funerales, ¿ah? Entonces, toda esa mediación sacramental está un poquito resentida. eh, y eso tiene consecuencias, ¿ah? Importantes. Viceversa, lo que sí tenemos, y con buenos indicadores y con buena salud, es la religión de santuario. Eh, tenemos poca religión de templo y mucha religión de santuario. Si ustedes quieren exagerar, exagerar, yo digo templos vacíos, santuarios llenos. Y ustedes vieron el 8 de diciembre en Los Vázquez y en distintas ciudades del país, la religiosidad de santuario está totalmente viva, intacta. Nosotros no tenemos indicio de que se haya deteriorado, eh, a pesar de toda la crisis que hemos comentado. Y tenemos, por ende, un reservorio de religiosidad, digámoslo así, popular, bien importante. El catolicismo lo tiene, la iglesia. Eh, entonces, esa es como la situación dentro del mundo católico, diría yo, ¿ah? Es preocupante porque el contacto con el templo tiende a debilitarse mucho.
nosotros tenemos un patrón de asistencia al templo que es más fuerte en los niveles socioeconómicos altos. Ahí las iglesias están llenas, ustedes las pueden ver. Pero si uno desciende a la clase media y a las parroquias populares, la cosa desciende mucho. ¿Ah? Eh, Además, la religiosidad de templo envejece, pues, ¿ah? Los jóvenes participan poco nada. Bueno, pero por otro lado tenemos esta otra cosa, ¿ah? Una religión. Si usted quiere ver jóvenes católicos en la iglesia, en una actividad religiosa, vaya a un santuario. Hay unos jóvenes, o caminando, o peregrinando, o acompañando a su familia, en fin. Entonces es bien paradojal, por decir así, bifrontal, bimodal, digo, la situación de la Iglesia Católica, ¿ah? En este aspecto. Podríamos pasar, ya que volvió a salir el tema jóvenes, Catalina lo puso en relieve, ahora Eduardo Valenzuela también, al bloque de juventud y transmisión de la fe. Tenemos varios profesores inscritos en esta actividad, así que también voy a orientar la pregunta un poco hacia la población juvenil en general, pero también a lo que se puede hacer para transmitir la fe. Em, Respecto a cifras, actualmente un tercio de los jóvenes chilenos son católicos. Eran el 33%, hace casi una década eran el 50%, ha bajado radicalmente en 10 años, también, según la misma encuesta de Bicentenario. También, por otra parte, en términos de calidad de vida, podríamos hablar de salud mental, también son el rango etario que más solo se ha sentido, con un 62%, el que menos participa en grupos o organizaciones, o sea, tres cuartos, el 76% no participa. Es un grupo muy aislado comunitariamente y con una fe también más débil. Entonces, la pregunta que podría partir contestando Catalina es, ¿cuáles son las causas del alejamiento de los jóvenes del catolicismo, si es que se pueden diagnosticar? ¿Y cómo puede ser la Iglesia una respuesta a esta crisis comunitaria de la juventud chilena? A ver, me quiero agarrar de lo que comentaba el profesor Valenzuela ahora, porque creo que él decía, si quieren ver jóvenes católicos, vayan a los santuarios, ¿cierto? Yo creo que ahí se puede ver como esta necesidad, esta urgencia, digamos, de la juventud católica, no católica y católica también, de comunidad, ¿cierto? Que la encuentran en estos espacios de peregrinar juntos, de encontrarse en el templo, de rezar, de cantar, ¿cierto? En torno a este tipo de actividades. Entonces, yo creo que estos datos que tú muestras de un decrecimiento de los jóvenes católicos y al mismo tiempo esta soledad, cierta sensación de soledad y de baja participación en grupos y organizaciones, hay que leer estos datos juntos, ¿no? Porque no describen fenómenos distintos, sino un mismo proceso cultural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, siempre son fenómenos complejos, pero uno podría mencionar aspectos como que estos jóvenes han crecido en un entorno más secularizado, ¿cierto? Donde la fe deja ser el marco común y pasa a ser una opción identitaria más frente a otras, sin como el privilegio tal vez simbólico que tenía en un país mayormente católico o cristiano. A esto se suma una cultura más centrada en la autonomía personal, ¿cierto? En la autoexpresión, que hace menos intuitiva la pertenencia a instituciones que tienen normas, que tienen ritos, que tienen autoridad, ¿cierto? Y esto no solo se ve en el caso de la iglesia, sino que tiene que ver incluso se ve en las familias, en las escuelas, en las universidades, o sea, hay como una suerte de tal vez de reacción, de rebeldía frente a estas instituciones que de alguna manera intentan, ¿cierto?, poner límites a la autonomía personal o a la autoexpresión. Y creo, y es importante también, en tercer lugar, el daño reputacional de la iglesia, ¿cierto? Los jóvenes tienen como un radar muy fino para detectar incoherencias y les cuesta confiar en instituciones que no perciben como transparentes. Entonces, efectivamente, yo creo que la crisis de los abusos eh, ha sido importante. Y tal vez un cuarto lugar es que creo también que la iglesia
ha perdido un poco la sintonía, ¿cierto? Para actualizar su propia, sin diluir la fe ni las convicciones católicas, pero sí para conectar con la experiencia vital de los jóvenes, ¿cierto? O sea, cómo eh, eh, modificar un poco la forma, el lenguaje, los énfasis para poner en mayor diálogo la fe, ¿cierto? Las verdades de la fe. eh, con las experiencias vitales de los jóvenes que son muy distintas de hace, no sé, incluso de hace 10 años, 20 y para qué decir del siglo pasado. Entonces yo creo que ahí eh, algo se puede Sí, pasar, de, pero es muy interesante esta vinculación entre la necesidad, ¿cierto? de comunidad y la desafiliación de los jóvenes. Es interesante porque como estaban hablando de que el joven, por ejemplo, hay que ir a buscarlo al santuario, también el santuario está asociado a la peregrinación, que también es una experiencia más juvenil de movimiento. Vimos Lo Vázquez hace también ya casi un mes, la oración nacional de Cristo Rey en el Cerro San Cristóbal, con la Inmaculada, así que también eso realmente lo que dice es un indicio, como que hay actividades que quizás pueden conectar el lenguaje más juvenil con la experiencia de la fe. Eduardo, si tienes algo... Claro, lo que dice Catalina es cierto en sus 4 puntos. Em, yo no sé, ya hace rato que no soy joven, entonces me cuesta entender el mundo de los jóvenes actualmente. Mencionaría, sin embargo, cuando uno habla de la Iglesia Católica, los jóvenes te dicen que es jerarquía, que es norma, que son directrices, que son... Y hay una cierta reticencia a participar, a comprometerse en instituciones muy fuertes, muy normativas, em, que, que controlen demasiado la vida de las personas, Em, o que le impongan normas excesivamente fuertes. Em, Ese fenómeno se llama desinstitucionalización. Los chiquillos tienden a preferir instituciones débiles, laxas, flexibles, donde se pueda entrar y salir con facilidad, donde las normas no sean muy perentorias. em, y hay una cierta reticencia a participar de cualquier organización. Por ejemplo, le pasa, como decía Catalina, a la política. Los chiquillos hoy día no participan en un partido político ni a morir. Em, ¿Entiende? Entonces, en un club de fútbol sí, po, pero en organizaciones más poderosas, más fuertes, más normativas. También le pasa a los evangélicos, los jóvenes evangélicos, lo que te dicen es eso, no, 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 yo no quiero participar en una organización muy prescriptiva, que me obligue a hacer esto y a hacer esto otro. Em, En cambio, un santuario es una organización súper laxa, súper flexible. Usted entra y sale cuando quiera, a la hora que quiere. Em, no es que no participe de una comunidad, pero lo hace de un modo bastante abierto, flexible, dúctil, ágil. Em, Puede llegar y irse cuando quiere, por decirlo así. Que es un Mm. poco el mundo de las redes sociales en las cuales estos chiquillos están habituados. Entonces, yo creo que la sensibilidad de los jóvenes de hoy es la de, em, la de, la de participar en las instituciones de baja normatividad, Mm. Y, y sienten que la iglesia es demasiado fuerte como organización, como institución. Les exige demasiado. em, y,
A veces es bueno, eso, creo que esa sensibilidad choca bastante con la idea de participar, ¿no? Sí, sí, Entonces, puedo añadir. cunde esta idea de creer sin pertenecer. Yo quiero creer, em, yo quiero creer, no quiero perder la creencia en Dios, no quiero dejar de tener alguna experiencia religiosa incluso, pero no quiero pertenecer, ¿me entiendes? Eh, Perfecto. Catalina, entonces, ¿querías reaccionar? Sí. Sí, no, añadir que estoy de acuerdo y creo que también eso pasa, bueno, porque pasa a muchos niveles, ¿cierto? De política, incluso familiar, escolar, ¿cierto? Como que una reticencia a la norma, a la autoridad, que tiene que ver con el proceso de individuación, ¿cierto? De la autonomía como un valor central en el mundo contemporáneo. Pero además yo creo que en el caso de la iglesia, que también puede pasar en otros ámbitos, pero en el caso de la fe, es porque se ha perdido un poco la convicción o la esencia de lo que hay detrás de esas normas y esos ritos y esa autoridad, ¿cierto? Entonces, que tiene que ver, o sea, con la pérdida de esas verdades centrales de la fe, que en el fondo eh, informan lo que la institucionalidad de la iglesia, bueno, cuando eso se pierde, se transforman en rituales vacíos, en normas arbitrarias, etcétera, ¿cierto? O cuando la autoridad, además, una autoridad que se ha vuelto, se ha visto envuelta en esta crisis, bueno, como que finalmente pierde su esencia y pierde su sentido. Entonces, cuando no hay sentido, se ve cualquier autoridad como autoritarismo y las normas como arbitrarias, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío importante, porque al mismo tiempo sigue habiendo una búsqueda de sentido, de comunidad, de encuentro, de, de, de necesidad de creencia, de una experiencia religiosa, y yo creo que hay que volver a eso con fuerza, digamos, para que lo demás un poco vuelva a recuperar su sentido más genuino. Sí. Perdón, las preguntas de los participantes las vamos a dejar hacia el final para no interrumpir en los bloques, pero respecto hacia, también pensando en instituciones educativas, pensando en los profesores aquí presentes, yo sé que ustedes dos son sociólogos, han tenido algunos contactos, me imagino, con el mundo de la educación, pero si tuvieran así que desde lo que saben, plantear una política o una buena práctica que podrían tener los profesores para acercar a sus alumnos con toda esta realidad que ustedes dijeron, contexto secularizado, desinstitucionalización, ¿qué podría ser un profesor no solo de religión, sino que de asignatura, un profe jefe, para ayudar a su alumno a replantearse esta pertenencia a una creencia en Dios, pero también podría ser también a una pertenencia a la Iglesia Católica genuina? No sé, es una pregunta más creativa, pero que nos puede ayudar esto de desafiarnos, no solamente, y además de diagnosticar. Mm. Yo diría como mucha experiencia de encuentro, ¿cierto? De comunidad, que haya comunidades pequeñas, ¿cierto? Donde alguien conozca tu nombre, donde haya acompañamiento personal, donde se pueda hablar de las cosas que les afectan, donde haya liderazgos creíbles, ¿cierto? Que encarnen esa fe antes de explicarla, o sea, que preparen ese encuentro con Cristo que finalmente es lo que da sentido a toda la experiencia de fe. ¿Cachai? Pero claro, pero si hay un discurso vacío, sin esa experiencia, si finalmente tiene que pasar lo que pasaba con los primeros cristianos, ¿cierto? Era como, bueno, el testimonio de mirad cómo se aman, eso fue lo que motivó la conversión de la gente, ¿cierto? No tanto grandes prédicas, supongo que también, no tanto hablar, que obviamente hay que hacerlo, hay que dar un testimonio también oral de la fe, pero sobre todo por la vida que llevaban, ¿cierto? Eh, por esas comunidades donde se preocupaba por las viudas, el huérfano, el pobre, bueno, y Sí. aquí por los que más necesitaban, y yo creo que esa experiencia tiene que existir nuevamente para que todo lo demás vuelva a su cauce, vuelva a encontrar su sentido genuino y ya no se vea entonces como una fe vacía. O sea, que realmente la experiencia de la fe sea un encuentro con Cristo a través del encuentro con los demás.
Qué lindo. Realmente, y también es un poco la frase que marcó también después de todo el tema de los crisis y de los abusos en Chile, que Cristo crezca en mí y yo disminuya, fue una frase que se puso como una especie de meta al clero, pero yo creo que aplica para todos nosotros como católicos, que lo que más atrae nuestra fe siempre va a ser esa caridad cristiana y el Dios que convoca a la iglesia. Eduardo, se te ocurre así algún desafío No, para los educadores del grupo? yo sigo lo que dice Catalina. Los chiquillos buscan espacios donde se puedan expresar personalmente. Ujú, Eh, y eso es importante, brindárselos, ¿ah? La expresión personal es muy simple, consiste en hablar de uno mismo, de lo que te pasa, lo que uno siente, en fin, de lo que uno opina. Eh, Sin esos espacios, el chiquillo se desinteresa, ¿eh? Se aburre. Entonces, pienso que eso es bien importante. Eh, la familia, por ejemplo, hoy día es cada vez más ese lugar donde uno puede hablar de sí mismo, uno puede expresarse personalmente. Y por eso que se valora tanto el espacio familiar. ujú, Eh, Porque no es fácil hablar de sí mismo, a nadie le interesa. ujú. Y hay que tener paciencia para escuchar a otros acerca de sus cosas, sus problemas, sus preocupaciones, qué sé yo. Y bueno, y esa paciencia nace justamente de la experiencia de comunidad, ¿ah? Pienso que eso es bien importante. Lo que dice un estudioso también de estos fenómenos sobre todo de la religiosidad adolescente, que un sociólogo norteamericano se llama Christian Smith, él insiste mucho en eso. Si uno no incuba em, en los adolescentes, en los jóvenes, una relación personal con Dios, no ha conseguido nada. Em, Ujú. Si uno no logra que la relación con Dios adopte un tono personal, el tono de una comunicación personal, entonces cualquier catequesis es ara en el desierto, ¿ah? Es infructuosa. Y yo creo que eso es una clave bien importante para llegar a los jóvenes hoy día. Muchas gracias. Yo creo que en eso hay como convergencia, o sea, digamos que le vamos a regalar a los jóvenes como educadores, pero también todos nosotros tenemos contactos con jóvenes en ámbitos familiares, en las comunidades de vecinos incluso, entonces realmente que el joven está buscando un encuentro genuino con Dios y pasando por relaciones personales también. Em, Podríamos, a partir de eso, yendo de lo más personal o más particular, fuimos al joven, ahora podemos agrandar un poco este núcleo y hablar sobre el siguiente bloque que tiene que ver con familia y también con un tema que ha estado muy candente en Chile el último tiempo porque salió la cifra en Latinoamérica, que es la natalidad. Em, un poco la tasa de natalidad en Chile actualmente es de 1,17 hijos por mujer, es la más baja de Latinoamérica. Hubieron varias alarmas, se prendieron, bueno, hubieron varias cartas de opinión también de Catalina aquí en medios chilenos, pero de mucha gente salió reaccionando. Eh, y bueno, es una cifra bien baja, pero también hay cifras de la encuesta Bicentenario que hablan sobre un compromiso de los padres también más fuerte con prácticas familiares que en el pasado. Por ejemplo, eh, el gesto saber dónde están los hijos cuando salen de casa ha aumentado. El 82% hoy día de los padres sabe dónde están sus hijos cuando salen de casa. Y el otro, también el 82% conoce a sus amigos y cercanos. Es una cifra ha ido al alza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relaciona el espíritu religioso? O sea, yo soy católico, yo soy cristiano, con las condiciones actuales de la familia chilena. ¿Habrá algún diálogo entre como yo soy un padre más comprometido, pero también soy un padre que quiere tener menos hijos? ¿Cómo ustedes ven que dialoga el catolicismo con esa realidad actual de la familia chilena? Eh, bueno, me he desordenado los bloques, así que yo pensaba que Catalina podía abrir, pero como quieran. No, yo cortito, nada, yo creo que cuando miramos la familia hoy día, como siempre en realidad,
vemos un cuadro complejo, ¿cierto? Hecho como de avances y retrocesos. Por un lado, tenemos esta baja natalidad, que no es solo un dato demográfico, sino que ya, aquí el énfasis, ¿cierto? Sino que expresa una transformación cultural bien profundo de nuestra relación con el futuro, cómo entendemos la vida buena, cuáles son nuestras prioridades y qué lugar ocupan los hijos en ese proyecto de vida, ¿cierto? Y junto con esta caída, el sentido de la vida, el sentido de trascendencia, pero junto con esta caída histórica también observamos estos indicadores de participación parental que han mejorado. Pero yo creo que sería ingenuo ver esto como una historia lineal de progreso, ¿cierto? Porque en paralelo la familia chilena también es más frágil que antes. O sea, hay más inestabilidad de pareja, más rupturas tempranas, menos redes comunitarias. Bueno, la familia ampliada también está en crisis, más crianza en soledad. Entonces, lo que vemos no es una parentalidad más presente en abstracto, sino que relaciones que cuando funcionan permiten una cercanía intensa, pero que también pueden quebrarse con facilidad. O sea, hay más involucramiento, este mayor involucramiento no significa necesariamente mayor solidez, sino que significa que hay más intensidad en vínculos más inestables, por decirlo de alguna manera. Y si queremos entender un poco este escenario de intensidad, fragilidad, desplome demográfico, hay que ver los factores económicos y estructurales, ¿cierto? Que son decisivos, el costo de la vivienda, las dificultades de conciliación, la precariedad laboral, pero también la crisis cultural de la que hablaba, ¿cierto? Los cambios en las prioridades, en las expectativas de las personas, en la comprensión del éxito personal. Y creo que en estos cambios el secularismo también ha tenido un papel importante, ¿cierto? No como un rechazo explícito a la religión, pero sí un desplazamiento de horizonte vital, creo yo. Eh, Eso decía, menos énfasis en el sacrificio, en el sentido de trascendencia y mucho más en aspectos que ya habíamos hablado, de autonomía individual, de autorrealización. Ahora leía una columna de Rosario Palacios del CEP y decía, como que nosotros tratamos de explicar la caída de natalidad, eso, por la crisis de la vivienda, que es caro, que no hay quien cuide a los niños, que uno está solo, y sí, pero hay un porcentaje importante de gente que no quiere tener hijos simplemente porque no quiere. De hecho, creo que la columna se titula así, no quiero tener hijos porque no quiero. ¿Y por qué no quiero? Porque mi vida está bien así, porque no quiero que nada me venga a desestabilizar lo que he logrado, digamos, y mi vida está bien y los hijos, sabemos todos los que tenemos hijos, te vienen a cambiar la vida por completo, ¿cierto? Como que el centro de gravedad deja de ser uno y pasa a ser otro. Eh, eh, entonces, creo que hay una relación bien cercana y que también que se ha estudiado de cómo el retroceso de la religión o tal vez versiones más diluidas de ella y la entrada de un secularismo más fuerte, de una visión más inmanente del mundo, de la vida, hace que también tener hijos, ¿cierto? Pierda, pierda pierda el sentido que tenía antes, ¿cierto? Y la motivación para sacrificios y los hijos entonces ahora compiten con otros bienes, ¿cierto? Que se nos presentan, o sea, sobre todo porque se ha convertido en una decisión voluntaria. Y esto unido a otros procesos dentro de la misma familia que también conversaba, ¿cierto? Y que también están muy vinculados con esta crisis de natalidad, que es la crisis en las relaciones de pareja, ¿cierto? Mientras menos pareja, obviamente va a haber menos hijos. Entonces hay una fragilidad también que hace que la perspectiva, digamos, para procrear, para traer descendencia en una situación más inestable, dentro de la familia y fuera de ella, hagan el panorama más complejo. Gracias, Catalina. Esa frase, mayor intensidad en relaciones más inestables, yo creo que es clave y también en relaciones que eso, no quiero tener hijos porque no quiero, habla como un concepto de la entrega que quizás no es como digamos, como una teología de la cruz cristiana, sale de ahí, ya estamos en otro lenguaje. Eduardo, por favor, si tienes algo. Bueno, Bicentenario dice eso, que el 20% de los jóvenes de 18 a 34 años
dice que no quiere tener hijos en este país. 1 a cada 5. Y al mismo tiempo ha caído bien vertiginosamente lo que se llama la fecundidad deseada, el tamaño ideal de familia que quisieran tener, a menos de 2. Y la tasa de fecundidad real efectiva está en 1 y poco más. Entonces, porque el problema de la natalidad tiene que ver con la fecundidad deseada, cuántos hijos quieres tener, em, y con la fecundidad efectiva, cuánto puedes tener, porque la vida, en fin, te coloca obstáculos para tener hijos. Siempre hay un gap. Yo hubiera querido tener 3, pero tuve 2. 2, pero tuve solamente 1. Pero lo más importante es la caída en la fecundidad deseada, en el deseo simplemente de tener hijos. Lo que se ha visto en otras partes es que la secularización y la caída en la tasa de fecundidad van de la mano. Y, y aunque la relación entre las dos cosas es siempre complicada de establecer, en general hay una relación. Cuando se pierde el impulso religioso, la motivación religiosa, el entusiasmo religioso, también se pierde la voluntad de tener hijos, así sencillamente. Entonces, esta caída en la tasa de natalidad, especialmente en la fecundidad deseada de los jóvenes, también nos hace ver la importancia que tiene la religión en algo que nosotros a veces consideramos natural, que es la voluntad de tener hijos. Que creemos que está dada, que en fin, que todo el mundo, que es pura naturaleza. No es cierto, está culturalmente motivada esa voluntad. Y la religión juega un papel bien importante. Y puede ser un motivo bien importante de las personas para retornar a la religión, recuperar ese impulso religioso, porque está relacionado con la familia, con tener hijos. Em, entonces le llamo la atención sobre eso. La religión juega un rol bien, bien principal en la procreación, en la voluntad de tener hijos, de tener incluso muchos hijos, en fin. Y la iglesia puede hacer un aporte ahí bien, bien importante. Sí, puede girar un poco el indicador. Respecto a eso, también estamos en diagnóstico desafío. El diagnóstico es bien, digamos, para los que creemos que una sociedad con más hijos puede tener beneficio. Es un poco desalentador, pero desafío. ¿Qué ejemplo, cuál es el testimonio? Un punto, sabemos que es transversal, pero un punto en que la familia católica, la familia comprometida, puede ser digamos, ¿cómo decirlo?, promotora no digamos de la familia, de que haya más familias católicas, que eso se llama evangelización, sino que de que hayan más familias con vínculos más estables, por ejemplo. ¿Cuál es el testimonio que está llamada la iglesia, perdón, la familia católica hoy? Abierto, el que quiera comenzar. Em, yo creo que, bueno, eso, como mostrar el bien que hay detrás de la familia, ¿cierto? Y dando, nuevamente, como decía antes, a veces no es tanto predicar, sino hablar con la vida a través de vínculos que se cuidan en el tiempo, ¿cierto? Como el matrimonio, ¿cierto? Mostrar experiencias de compromiso a pesar de las dificultades que siempre hay en un matrimonio, pero eh, que a veces cuando no hay ese compromiso y esa voluntad, bueno, se desecha ante cualquier dificultad. Eh, una manera de entender a los hijos no solo como un proyecto íntimo que puede traer mucha felicidad personal a pesar de los sacrificios, sino también como un bien para el país, como un requisito, digamos, de futuro.
como un bien en sí mismo también, ¿cierto? Pero que también trae muchos, muchos bienes sociales. También eso, que ser familias acogedoras, hospitalarias, donde haya estos espacios de encuentro, ¿cierto? Que hemos visto con hospitalarios, digo, para recibir los hijos que haya que recibir, pero también a los adultos mayores, a los enfermos. Que se mantenga esa ética del cuidado que es tan cristiana y que las familias cristianas, en general, todas las familias, pero las familias cristianas están llamadas como a vivir eh, con más hondura, ¿cierto? Mm. En el fondo Sí. mostrar lo que está llamado a mostrar toda familia, que es el lugar, este lugar de acogida de la persona en su totalidad y de forma incondicional. Eso es la familia, o sea, a eso está ya llamada, digamos, más allá de funciones concretas que uno puede eh, darle de educadora, es la que acoge a la persona de forma total e incondicional. Y eso, de eso creo que tiene que dar testimonio la familia cristiana hoy. Y es interesante porque la familia es una institución mucho más antigua que la misma iglesia, así que realmente es como una elección mutua, yo creo, entre una doctrina católica y también una institución que de por sí ha generado una tradición del acogimiento. eh, en fin, Eduardo, si quieres complementar. Claro, pero así como la fecundidad, la estabilidad del vínculo conyugal está bien asociada a la motivación religiosa. Los que perseveran, los que tienen el genuino deseo que esto perdure, son generalmente las personas religiosas. Entonces, la religión juega un rol bien fundamental en la organización de la familia, em, tanto en la fecundidad como en la estabilidad matrimonial. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Digámoslo así, francamente, ¿quieres que tu matrimonio dure? Hazte católico. Eh, la religión no es indiferente, no es un agregado, está en la base de la formación, porque son ideales que la gente, bueno, todavía tiene, ¿no? Tener hijos, tener un matrimonio estable, perdurar en una relación conyugal. em, y cuando las sociedades se secularizan, como sucedió en otras partes, mucho más que acá todavía, lo que sucede es esto, la gente no quiere tener hijos, los matrimonios no duran, las parejas no Disminuye la duran. convicción de que el matrimonio es para toda la vida también que mostraba la encuesta. Claro, claro, entonces la Mm, religión genera un bien mm, familiar del que hay que cobrar conciencia. La familia no es una institución natural que se organiza a sí misma sin ayuda de ninguna cosa. La religión juega un rol importante. mm. Fuimos del bloque de los jóvenes, pasamos a familia un poco más amplio, todavía en el mundo privado. Ahora vamos a pasar a un tercer tema, al último bloque, que trata sobre ya a nivel social desafíos sociales y cómo puede aportar el pueblo católico. Eh, la verdad es que el tema más importante que ha surgido en la encuesta Bicentenario y que también está muy candente, ayer vimos al debate, que fue uno de los grandes temas, fue el tema de los inmigrantes. Entonces, y también sabemos que, por ejemplo, los venezolanos, que hay una gran cantidad en Chile, también han vuelto a poblar nuestra iglesia. Entonces, la verdad es que la Bicentenario da cuenta de las pugnas y amenazas que los chilenos perciben en la población inmigrante, sin hablar de cómo sean las cifras reales de si es o no una amenaza. Pero el chileno percibe que hay un gran conflicto y que hay una pugna. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera la iglesia puede ser un espacio de fraternidad, pero sin desconocer la complejidad del conflicto, sino caer en eslóganes así como aquí caben todos, pero sin desconocer que el chileno sí persigue, por ejemplo, una pugna? Y eso se da, y en la comunidad van a tener que convivir todos. Entonces, ¿cómo ven esa relación? Aquí los dos son laicos, no tienen una parroquia a su cargo, hasta donde yo sé, pero yo creo que todos vivimos de alguna forma
esa realidad en las parroquias en las que participamos, que frecuentamos. Eduardo, si te parece, comenzar. A mí me gusta decir que nosotros tenemos la demografía de un país desarrollado, lo que nos falta es la economía de un país desarrollado. Tenemos una caída en la tasa de fecundidad a niveles incluso por debajo de un país desarrollado. Tenemos inmigración masiva, que es lo que tiene Estados Unidos, Europa, y tenemos envejecimiento y longevidad. Tenemos una expectativa de vida que está enteramente comparable con la que tienen los países europeos, por encima de la norteamericana, 83 años para las mujeres, 79 para los hombres. Increíble, ¿no? Em, entonces tenemos la demografía de un país desarrollado, prácticamente, instalada, quizás no totalmente desplegada, pero instalada. Em, y claro, está este problema de la inmigración masiva, eh, que es un problema delicado, complejo. La inmigración cuando es masiva es siempre ilegal, la gente entra, eh, porque los países no aceptan masivamente inmigrantes legales. Y, y cuando la inmigración entra de esta manera, siempre entra de la mano de organizaciones criminales que los ayudan, que los protegen, que, lo, que les hacen entrar a un país y que les ofrecen la protección necesaria para quedarse en ese país. Si usted quiere trabajar ilegalmente, indocumentadamente, e instalar su puesto en la calle, necesitan la protección de una organización ilegal. Entonces, detrás de estas corrientes de inmigración masiva, siempre se organiza un poco crimen, ¿no? Hay, hay formas que protegen esa inmigración, que le ofrecen las condiciones para entrar a un país y establecerse, aunque sea precariamente. Entonces, claro, la inmigración, cuando es masiva, como nos ha ocurrido a nosotros, va a tener siempre un, un aumento un poquito en la criminalidad, de 4 a 6 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es lo que ha sufrido Chile, digamos, gruesamente. ¿Ah? No es poco, pero tampoco es excesivo. Para que ustedes tengan una idea, El Salvador con Bukele tenía una tasa de homicidio de 60 por 100.000. La chilena 6 por 100.000. Bueno, para guardar las proporciones, digamos. ¿Ah? Y la gente resiente eso, resiente el flujo de inmigración ilegal y lo que trae asociado de criminalidad, eh, bajo el entendido, claro, que el 99% de los inmigrantes que entran al país no tiene ninguna relación con la delincuencia. Para todos los que hemos visto El Padrino, es eso, es la misma historia, ¿no? De la inmigración italiana protegida por bandas criminales. Bueno, eh, eso es lo que tenemos instalado en este país, pero bueno, el deber cristiano es acoger al forastero, es un deber tan perentorio y tan obligatorio como acoger al niño que está por nacer. Así de simple. Y las iglesias han sido antes y ahora básicamente las instancias de protección de estos flujos inmigratorios. Entonces, yo creo que la iglesia, en particular la iglesia católica, también la iglesia evangélica, que están acogiendo mucho inmigrante en sus comunidades, eh, tienen ese deber y tienen que cumplirlo cabalmente. Esa es mi opinión, ¿ah? Es parte de la ética social de la iglesia, que es, como les digo, tan perentoria como la ética familiar. Sí. Catarina, ¿querés? Sí. Yo, estando de acuerdo con el profesor Valenzuela, tal vez añadir como un matiz, se puede llamar así, porque
efectivamente, bueno, parte importante, los chilenos perciben la inmigración como una amenaza y hay que reconocer que esa sensación no es puro prejuicio, tiene que ver como porque con estas externalidades, por ejemplo, la criminalidad, pero tampoco solo eso, ¿cierto? Sino que mucha gente ha visto como distorsionada su vida cotidiana por costumbres, por a veces hacinamiento, por que a veces a uno no le toca, pero entonces formas de vida, ¿cierto? Bueno, hay dos distintos, que idiosincrasias distintas que a veces chocan. eh, entonces, esa sensación, digamos, de amenaza responde también a experiencias reales de inseguridad, de choque cultural, de rapidez de cambio demográfico, y de un Estado que no ha logrado desordenar estos flujos migratorios, ¿cierto? Un poco con criterios de justicia y con realismo. Y la Iglesia tampoco puede negar esa complejidad, ¿cierto? Y pedirle a la ciudadanía que como que ignore los temores a los que se ve expuesta, pero sí puede recordar algo que en tiempos de miedo es fácil de olvidar, ¿cierto? Que es la humanidad del otro. Que detrás de estas estadísticas hay personas concretas con historias de dolor, de desplazamiento, de búsqueda de futuro. Y la fraternidad cristiana, como decía el profesor Valenzuela, parte de esa mirada, pero que eso no implica cancelar también reglas claras de cómo debería funcionar. En el fondo, creo que la Iglesia al mismo tiempo que tiene este mandato, ¿cierto?, de acoger al migrante, que lo ha tenido, digamos, en toda su historia, incluso de tiempo del judaísmo, tiene que rehuir de la mirada buenista, en el fondo. Porque la caridad cristiana también tiene que tener en cuenta, bueno, qué vida digna le puedo ofrecer al que llega, ¿cierto? Por, a esta población migrante, ¿cierto? A veces una mirada bonita puede ser como responsable de esta deshumanización que la iglesia tiene que rechazar. Eh, Hace un tiempo, Josefina Arauz, que trabaja conmigo en el IES, escribía sobre este caso de la niña boliviana que fue vendida, ¿cierto?, a una mujer, creo que fue en Iquique, y explotada, y, bueno, esclavizada, básicamente, sí, vendía. Entonces, claro, cuando el Estado, cuando la sociedad chilena no es capaz de hacerse cargo de casos como este, ¿cierto?, y la gente migrante llega incluso a espacios de mayor precariedad, vulnerabilidad, expuesta a este tipo de abusos, no hay caridad cristiana, digamos, en esa apertura así como indiscriminada y bonita, sino que la caridad cristiana también exige reglas claras, mecanismos realistas, ¿cierto? Crear condiciones reales de integración. Eh, Fondo justicia y misericordia no son bienes opuestos, sino que son inseparables, y al mismo tiempo también de que se acompaña a los migrantes más vulnerables, se los acoge, bueno, sostener también a las comunidades locales que les toca padecer, digamos, o vivir los costos de una política migratoria desordenada. Entonces, Mm. eso, para que haya una verdadera caridad cristiana en el tratamiento, bueno, hay que garantizar también las condiciones para ofrecerles una vida digna, y si no, finalmente las consecuencias pueden ser peores. Bien. De todas maneras, yo creo que de alguna forma lo que está en común es que a la Iglesia le compete el tema de la inmigración, de hecho una obra de misericordia, si no me equivoco, pero claro, está ese equilibrio que es tan desafiante y yo creo que es imposible resolver aquí y ahora, pero que es entre no caer en un buenismo de ocupar la opción fácil y rápida para acogerlo como bajo el eslogan de la fraternidad, pero también, como dice Eduardo, que para nosotros no hay excusa en la preocupación por aquel que está más desvalido. Me encantaría que siguiéramos con el diálogo, pero queremos tener un espacio para aquellos que tengan preguntas. Muchos me las hicieron en el formulario y traté de incluirlas en el diálogo. Si hubiesen, Julio Pozo levantó la mano, pero vamos a juntar tres preguntas que ojalá puedan enunciar brevemente. Si pueden levantar la mano y ahí hago como un azar, pero Carlos y María Paz. Bueno, ahí tenemos tres, Julio, Carlos y María Paz. Si pueden decir sus preguntas y después las contestamos las tres juntas, quizá hay algún punto en común. Eh, Ojalá decirla brevemente. Julio, si quieres partir, que tenías la mano levantada.
¿te puedes silenciar desde ahí? Ya, ahí. Ahora sí, Sí. ¿y qué tal? Yo creo que ha sido súper interesante el análisis que han realizado Eduardo, Catalina, y la pregunta va directo al hueso. Yo no sé si la Conferencia Episcopal de Chile ha analizado esto y le ha dado la importancia a estas encuestas, que realmente uno ve las sesiones plenarias, ve toda la temática, y yo por lo menos no lo veo. Aquí está Ricardo Nadales, que trabaja en la SECH, que quizás nos puede dar un ángulo ciego que yo por lo menos no veo, porque creo que hay que hacerse cargo, y la verdad que ellos son como nuestra especie de hermanos mayores, en que deberían darnos luces de cómo poder ir trabajando esto como desafío permanente. Esa es mi pregunta. Gracias, Ignacia. De nada. Carlos, Ahí sí. Hola, muchas gracias por la charla, de verdad muy interesante. Mis preguntas eran sobre si la encuesta Bicentenario o alguna otra mide eh, la posición de los sacerdotes respecto de temas relevantes en la iglesia. Por ejemplo, si hay eh, medición, alguna encuesta en relación con la fe de los sacerdotes en la presencia real de la Eucaristía, o la posición de los sacerdotes respecto del aborto, o el aborto en tres causales, que pudiese ser más, si hay datos de eso, porque, y la pregunta, primero respecto a los datos, y segundo, si ustedes ven que ahí hay un elemento relevante respecto a la pérdida de la fe, o en la recuperación de la fe de los chilenos y en los jóvenes especialmente. gracias, Carlos. María Paz, te voy ahí. Sí, gracias por la charla, Eduardo y Catalina. Y mi pregunta va un poco recordando, Eduardo, hace un par de bicentenarios atrás, que tú comentabas que en general la religión se transmitía por el lado de la mujer. En esa línea, preguntarte si eso sigue siendo así, si ha cambiado, si hay alguna correlación que hayas visto en la última bicentenaria en relación a eso, y si de alguna manera hay hoy día hay un mayor protagonismo también de los hombres en la transmisión de la fe, si es que ha cambiado de alguna manera. Esa es mi pregunta. Bueno, y tratar Em, de unir con lo que les surja, por favor. ya, bueno, yo parto. No sé si los obispos toman en cuenta esta clase de cosas. No sé qué opinan los curas. Yo espero, porque no se hacen y no tenemos encuestas en sacerdotes, ¿ah? Em, y encuestas como estas no logran captar la opinión del sacerdotal, son muy poquitos. 2.500, imagínate, en una población de 17 o 15 millones de personas mayores de 18. Pero espero que estén contra el aborto y que crean en la presencia real de, de nuestro Señor en la Eucaristía. Pasamos por eso. Claro, no tengo motivos para dudarlo, francamente. Y respecto a la cuestión de la mujer, es muy delicado. Es una pregunta muy crucial, porque en la primera oleada de secularización, la tradicional, la que venía que nosotros llamamos secularización ilustrada, eh, tenía tres características. Una, que era casi exclusivamente masculina. Era el hombre el que perdía la fe, la mujer no. Segundo, estaba enteramente localizada en personas de alta escolaridad. Y eran personas, porque además perder la fe era una operación cognitiva mayor. Y uno tenía que reemplazarla por otra filosofía, por otra cosa. Em, Esa era la segunda, La segunda. Y tercero, se perdía la fe tarde en la vida, como adulto. Em, un joven adulto joven, como se dice hoy, en fin. Pero hoy día no. La gente que pierde la fe o se aleja, eh,
suele ser adolescente. A los 15 años un chiquillo te puede decir, no, no, no creo en Dios. A los 18, ¿para qué decir? Muy, muy temprano, em, ya no es una cosa que ocurra solo en personas muy, muy educadas, universitarios, qué sé yo. Está ocurriendo en jóvenes de cualquier nivel de escolaridad y crecientemente está ocurriendo en mujeres. Eh, y las mujeres se suman a este proceso de desafiliación, de secularización, casi a la par que los hombres, no totalmente, pero casi a la par que los hombres. Entonces, y eso, claro, tiene este efecto, ¿no? El efecto de que la transmisión intergeneracional se resiente mucho, mucho si es que es la mujer la que pierde. Porque la religión, lo que sucede con la religión es que es un sentimiento que se incuba muy temprano en la niñez. La experiencia de Dios es muy precoz y se incuba justamente cuando la madre tiene una influencia decisiva todavía sobre los niños. Entonces, la influencia de la madre y de la mujer en la transmisión de la fe es bien fundamental, ¿ah? Y si son las mujeres las que se desafilian, las que pierden la motivación religiosa, los problemas de transmisión van a ser bien, bien, bien difíciles en el futuro. Mm. Gracias, Eduardo, por ese compendio de varios puntos disímiles, pero que se unen. Catalina, si tienes algún comentario también. No mucho que agregar porque efectivamente no sabemos qué está pasando por la cabeza de la jerarquía y menos de los sacerdotes individuales, pero tal vez un buen signo, creo yo, de que hay conciencia de los desafíos y las dificultades contemporáneas tiene que ver, bueno, de alguna manera se ha roto el silencio público que había estado en los últimos años, entendible además por la crisis de los abusos, pero al menos me parece positivo, digamos, que a veces puede tener efectos negativos también, pero en general me parece positiva, digamos, la voz pública que ha alzado al menos el arzobispo de Santiago, Monseñor Chamalí, ¿cierto?, respecto a los desafíos que estamos viviendo y que da de alguna manera, deja ver que hay conciencia de ello, de esa realidad, entonces, del escenario en que estamos viviendo, entonces creo que hay un... Y creo interesante, o sea, ahí aprendo de Eduardo sobre la transmisión femenina materna y es interesante el fenómeno porque también se ha visto en otras partes del mundo y yo creo que en Chile puede estar siendo parecido y algunos datos de la encuesta bicentenaria también lo dejaban ver así como la progresiva liberalización femenina respecto a una cada vez más acercamiento conservador masculino. Se veía, por ejemplo, en la pregunta sobre el matrimonio para toda la vida, que en el caso de los hombres había tendido a aumentar bastante significativamente, cerca de un 59%, cuando había estado en un 40 y algo. Y en el caso de las mujeres, en cambio, ha tendido a disminuir, ¿cierto? Estaba creo que en 40 y pocos también, 44%, de las mujeres que creían que el matrimonio era para toda la vida. Entonces, ahí también hay un proceso interesante de estudiar. Mm. Gracias, Catalina. Y con esto yo creo que vamos a ir cerrando en honor al tiempo. Yo creo que algo, por resumir un poco, es imposible resumir esto tan amplio, hay muchos desafíos, pero yo creo que es algo esperanzador que el hilo conductor que yo he visto en esta conversación ha sido que la respuesta en realidad es, por ejemplo, para los jóvenes un contacto cercano, para la familia un ejemplo también de este acogimiento, de un lazo que es para toda la vida en el matrimonio también, la preocupación por el inmigrante de hacerlo de la mejor forma posible, con esa delicadeza. Y yo creo que la caridad esté atravesando todas nuestras respuestas para los desafíos actuales de la Iglesia, habla bastante bien de que podemos salir adelante con esperanza.
Aquí salen unas manitos rezando. Bueno, también nos sumamos. Yo creo que todos tenemos que hacer oración por este país que viene y dejarlos muy invitados también a toda la instancia de la Fundación Voces Católicas para dialogar sobre lo que está pasando a nivel social, lo que nos compete en la vida pública, privada. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, LinkedIn, y los seguiremos invitando. Muchas gracias, Eduardo y Catalina, por esto que fue tan informativo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y la Bueno, paciencia. Ya. eso sí. No, está bien. Bueno.